Cuando hablamos del formulario único territorial FUT, empezamos por la normatividad. En estos momentos contamos con la ley 962 que le dio vida a lo que es el formulario único territorial como un único reporte. Sin embargo, como único reporte, algunos nos han dicho, pero es que eso tiene muchos formularios, entonces son varios reportes. No, para nosotros es un solo reporte a través de diferentes formularios porque las características que tiene la información presupuestal pues nos ha llevado a esas necesidades que tenemos allí planteadas. A partir de allí tenemos unos decretos reglamentarios y las respectivas resoluciones que establecen las fechas de reporte. Cuando hablamos de ámbito de aplicación, el ámbito de aplicación es para todas las entidades territoriales. Sin embargo, hoy en día estamos solamente reportando la información respecto del municipio y departamentos. Hoy en día no estamos haciendo reportes las entidades descentralizadas como los establecimientos públicos ni las empresas. Con el nuevo catálogo ya vamos a iniciar ese proceso, como lo vamos a ver más adelante, quiénes son los que van a estar involucrados. Recordemos las fechas de reporte. La fecha de reporte, ustedes acabaron de reportar el corte del 31 de diciembre del año 2019 y algunos de ustedes fueron seleccionados por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para hacer un reporte de ciertas categorías y acabaron de hacer el reporte oportuno el 15 de febrero. ¿Qué significa haber hecho el reporte oportuno? Pues simplemente ustedes registraron dentro de la fecha límite la información que se les estaba solicitando. Pero la pregunta que tenemos aquí es, ¿esos datos que yo transmití, esos datos que yo reporté, son de buena calidad? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Hemos escogido al azar a una entidad territorial para revisar el formulario, qué fue lo que reportó, ¿vale? Y después, alguno de ustedes dice, yo quiero atreverme a que me revisen mi formulario, ¿ya? Pero entonces la condición estará dada ¿en qué sentido? Uno, en que tenemos plazo hasta el 1 de marzo para hacer un reporte extemporáneo. Es decir, la tarea es revisar el reporte que realizaron y si ese reporte tiene alguna de las inconsistencias que nosotros vamos a mencionar acá, entonces, por favor, hagan la tarea de hacerle los ajustes a ese reporte. Ahora les indicamos cómo, ¿de acuerdo? Bien, para este año entonces tenemos un corte de información a 31 de marzo que se deberá presentar a más tardar el 30 de abril. Otro corte, 30 de junio, que es el acumulado de enero hasta junio, lo vamos a realizar oportunamente hasta el 31 de julio. Y el otro corte del 30 de septiembre al 31 de octubre. Es el reporte oportuno. Y el último reporte del año 2020, que es el acumulado de enero hasta diciembre, lo vamos a realizar con corte 31 de diciembre, el 15 de febrero del año 2021. ¿Ok? El reto que ustedes tienen es, si bien acá existen reportes extemporáneos, el reto es no hacerlo extemporáneo, sino oportuno. ¿Ok? Y vamos a mejorar la calidad de la información que reportamos, porque muchas veces el problema empieza es porque no conocemos qué contiene todos esos formularios. Muy seguramente algunos de ustedes en su municipio son 2, 3, 4 funcionarios o 3, 4 contratistas
¿sí?, que reportan la información y cada uno se divide el número de formularios. Ok, entonces, cuando nosotros conocemos las diferentes categorías, resulta que esas categorías están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, esa categoría que se llama cierre fiscal, se me perdió. Abajo, abajo, abajo. ¿Por aquí? ¿Esta es? Ok. Esta categoría es bien importante porque se relaciona ¿con qué? ¿Con qué otra categoría se relaciona el cierre fiscal? ¿Con 617? Con los saldos del Sistema General de Participaciones. Pero no hay una categoría que se llame saldos Sistema General de Participaciones. Ok. ¿Con qué categoría se relaciona esto? Mire, se relaciona con la categoría ingresos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Se relaciona con toda la ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión y servicio de la deuda. Por una cosa particular, porque cuando usted cierra la vigencia, a partir de ahí saca lo que se llaman las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. Y ahí deben quedar reflejadas. Cuando hablamos de transferencias, ingresos, transferencias recibidas, este se relaciona con ingresos. Es decir, hay una relación directa entre un formulario y el otro. Cuando ustedes registran acá que en ingresos obtuvieron unas transferencias diferentes al Sistema General de Participaciones, este formulario es para diligenciar los nombres de las entidades de las cuales recibieron las transferencias. Cuando hablamos del servicio de la deuda, ese se relaciona con deuda pública, porque aquí están toda la relación de los créditos, ¿sí?, las rentas pignoradas, los saldos de cada uno, y cuando usted hace la diferencia entre un saldo que tenía de deuda pública, por ejemplo, a 31 de diciembre del año 2018, y le resta los pagos de amortizaciones del servicio de la deuda, pues tiene que darle el nuevo saldo. Pero a veces cruzamos este dato y le hacemos la diferencia y no cruza por ningún lado. Lo mismo, acá hay uno en donde proyectan los valores de amortizaciones por el resto de la vida del crédito. Y cuando uno suma todas las amortizaciones, suma más que el valor del saldo del crédito. Bien, voy a mostrarles que nosotros le hacemos una revisión a la calidad del dato que ustedes nos envían. Y nos toca hacer toda una cantidad de trabajo para poder, ¿sí?, mejorar la información que ustedes nos reportan. Tenemos 3 indicadores. Uno es el de la cobertura, que significa para nosotros es que la entidad territorial diligenció todos los formularios. 18 formularios, ¿cuántos formularios debemos reportar? 18. Si mañana nos ponen 50 formularios, ¿cuántos formularios debemos reportar? Eso es, ¿sí?, el tema de la cobertura. Frente al tema de la oportunidad, pues medimos a aquellas entidades que han hecho el reporte dentro de la fecha que está establecida. De lo contrario, si les faltó un formulario, les llamamos omisos. Si reportó por fuera de la fecha, pues entonces le llamamos extemporáneo. Y viene la precisión, que es el número de indicadores, esto es todos los efectivamente aceptados, es decir, todos los formularios aceptados
sobre el número de formularios. De tal manera que con eso, pues, si ustedes entran a la página del CHIP, allí van a poder, cuando hacen el reporte oportuno, y digo oportuno es por lo menos un día antes de la fecha de vencimiento, ustedes mismos pueden entrar a verificar cuál es la calidad del dato frente a esos tres componentes que acabo de mencionar. Ahí hay uno que dice calidad datos. Bajamos, en este caso, septiembre del 2019 y este Excel es lo mismo que está aquí. Aquí nos va a salir cada una de las diferentes categorías y por acá nos da la calificación. Si tiene calificación 1, pues el reporte en los términos que lo acabamos de evaluar está bien. Pero si le sale un 0, entonces ustedes la tarea que tienen ahora es entrar a la página del CHIP, entrar a lo que se llama indicadores de calidad y verificar frente a lo que reportaron el pasado 15 de febrero si salió todo con el número 1. Si salió con un 0, pues entonces, ¿qué significa eso? Que esa categoría tiene algún problema de reporte. Entonces, la idea es que ustedes puedan verificar cuál es el error que se cometió a la hora del reporte. Desde que iniciamos el proceso del reporte FUT, hemos venido mejorando en los indicadores de cobertura, el de oportunidad y el de la precisión. De tal manera que en el 2019 el promedio está en un 95%. ¿Qué significa esto? Que hoy todavía tenemos un 5% de entidades que no reportan oportunamente, o a veces lo hacen oportunamente pero no reportan todos los formularios, es decir, quedan omisos en algunas categorías, pero aún así tenemos que a pesar de que nos reportan oportunamente, nos reportan con precisión seguramente lo que hemos evaluado nosotros ahí, ahora estamos haciendo otro tipo de evaluación que va a empezar a salir este año. Y ahora hacemos el ejercicio para que ustedes vean la calidad del dato que nos están reportando. Vamos a tomar nota de los errores que hemos observado, los más comunes, de tal manera que usted, por favor, la tarea que tiene de aquí hasta el 1 de marzo sea, y para esta tarea es para los señores secretarios, verificar con las personas que están encargadas del reporte de realizar una auditoría, un control de calidad al dato que ustedes reportaron. ¿Ok? ¿Asumen el reto? Arriba la mano los que no asumen el reto. No. Entonces, como todos asumen el reto, entonces vamos a esperar que ustedes sean muy honestos y hagan el ejercicio, y si nos toca aperturar algunas de las categorías para que ustedes modifiquen el reporte, háganlo, por favor. Bien, entonces tenemos, por un lado, problemas de clasificación presupuestal. A la hora en que ustedes dicen, yo tengo un sistema de información y ese sistema de información ya lo tenemos homologado, porque eso saca ¿sí? hasta la cédula del alcalde ahí, está homologado hasta el número de él, saca el informe del Contraloría, saca el informe del ministerio, etc.
Pero aún así hemos encontrado entidades que tienen unas clasificaciones presupuestales que son bastante llamativas. Por ejemplo, clasifican rendimientos financieros en ingresos corrientes. ¿Dónde debe estar clasificados los ingresos por rendimientos financieros? ¿En no tributarios? En ingresos de capital. Pero encontramos ese lujo que se da a una entidad territorial de tener clasificado los ingresos allá de rendimientos financieros. Luego, eso es un error de clasificación. El otro más común es el reporte en cero. ...15 de febrero, 11:50 de la noche... ¿sí? El señor secretario está llamando porque él llama, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ya entró el reporte ese, no he visto el... Si no, no hay pago, hermano, fresco, no hay problema. No reporte esa vaina que yo no ordeno el pago. Entonces, ¿qué hace el funcionario o el contratista? Llenar eso con ceros. Hay algunas categorías que aceptan formulario en cero, pero para eso se debe utilizar la función formulario vacío, la función FBAC, de tal manera que nos indique que efectivamente esa categoría está en cero porque la entidad territorial no tiene dato. Un ejemplo de ello, cuando el municipio no tiene servicio de la deuda. Entonces, si no tiene servicio de la deuda, deberíamos usar la función FBAC. Y por ende, si no tiene deuda, el formulario deuda pública también debería venir vacío. Pero entonces nos mandan un FBAC, el del servicio de la deuda, y el otro con saldos. Algo falló ahí. La única manera es que el formulario deuda pública venga en cero y haya servicio de la deuda. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted hizo el último pago del servicio de la deuda y con eso ya quedó en cero. Pero nos están cometiendo ese error allí. Todavía, bueno, nos quejábamos porque las entidades nos reportaban anteriormente en miles y cambiaban la cifra a millones y otros en pesos. Entonces, un contratista o un funcionario reportaba ingresos en pesos, el otro en gastos de funcionamiento lo metía en miles y eso era una locura completa. A partir del 2017 cambiamos la denominación y se reporta ese en pesos. Pero entonces resulta que como que no les gustó, nos siguen reportando en miles. Entonces el ingreso nos lo mandan en pesos y el gasto nos lo mandan en miles. Reportes incompletos o extemporáneos y la inconsistencia entre los reportes de categorías relacionadas. Ahora vamos a ver uno crudo, para que ustedes se vayan bien emocionados a hacer la tarea. No nos reportan la destinación específica, pero a veces se exageran y duplican la destinación específica, ponen un porcentaje y a su vez calculan un valor absoluto. Entonces eso duplica la destinación específica. Los municipios reportan algunos el impuesto de huello de ganado, ¿sí?, mayor. Cuando el municipio tiene la cuenta de huello de ganado menor. Los ingresos que se asignan sin situación de fondos. Ya en eso hemos mejorado, pero aún todavía existen entidades que no reportan
los ingresos sin situación de fondos y gastos sin situación de fondos. O cometen el error de incorporar los ingresos sin situación de fondos y no reportan o no ejecutan el gasto sin situación de fondos. ¿Ahí qué pasaría? ¿Cuál sería el informe que le daríamos al alcalde? ¿Cuál? Que hay un superávit enorme, ¿cierto? ¿Y qué va a decir el alcalde? Gastémonos ese superávit. ¿Ya? Se apareció la Virgen, entonces a gastarse ese superávit. O al contrario, empieza el alcalde a llamar al secretario y no contesta, anda escondido. Y le preguntan, oiga, secretario, ¿por qué es que no le da usted la cara al alcalde? No, es que hay un déficit enorme y no sé dónde está esa vaina. Pues cuando usted va y mira, es que efectivamente tenía en el gasto todo el sin situación de fondos y en el ingreso no lo había incorporado. Y ya inclusive están pidiendo crédito para sanear ese déficit. Nosotros sabemos que por constitución las rentas del SGP tienen destinación específica. Luego eso no necesitamos que ustedes nos lo informen. Todas tienen el 100% de destinación específica. Aclaremos de una vez el tema de vigencia futura porque ahí hay una situación particular. ¿Qué es una vigencia futura? Es un compromiso, es decir, es un gasto que asumimos hoy en esta vigencia, pero que me afecta a vigencias siguientes. Puede ser una o varias. Ok, entonces ya tenemos claro qué es una vigencia futura. Como es un compromiso, ¿qué significa eso? Que yo tengo que suscribir un contrato o un convenio o un compromiso con un tercero, llámese entidad pública o llámese un particular. En esencia, ¿qué efectos tiene la vigencia futura? La vigencia futura lo que está diciendo es, mire, suscribamos este convenio hoy o este compromiso y con este documento yo le garantizo que en el presupuesto del año siguiente o los siguientes yo voy a incorporar en el presupuesto la apropiación que le va a dar lugar al cumplimiento del compromiso. ¿Ok? Entonces, cuando usted suscribió acá el contrato para o el convenio para que le construyan el acueducto o para que le mejoren el acueducto del municipio, ¿y ese contrato cuántos años duraba? X años, 10 años, para poner un ejemplo. Luego el primer año seguramente no ejecutó nada. Por eso las vigencias futuras eran por 10 años. Pero hasta ahí, simplemente eso es un documento, ¿sí?, formal, un requisito formal para adquirir el compromiso. ¿Ok? Pero la renta como tal, el SGP Agua Potable, sigue siendo propiedad ¿de quién? De la entidad territorial. Independientemente que me haya comprometido a trasladarla, decirle al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, oiga, señores Ministerio, esos recursos que son míos, trasládeselos al FIA. Allá lo que hacen es decir, sí, listo, el municipio se comprometió. ¿Cómo registramos la información? Por un lado, ese contratista o ese FIA, que es el operador del proyecto, quedó de entregarme a mí una cantidad de bienes y servicios en cada uno de esos 10 años. Entonces, primer año, 100 unidades monetarias de supuestamente bienes y servicios. Segundo año, 100.
tercero 100. ¿Cuánto tengo yo acá en el SGP? Yo tengo el valor de este año más el del año siguiente más del otro. Cuando a mí el COMPES me asigna los recursos, ¿yo qué hago? Presupuesto inicial, 100 unidades monetarias. Presupuesto definitivo, 100 unidades monetarias. El recaudo, entonces, será con situación de fondos o sin situación de fondos. Sin situación de fondos, entonces utilizo la columna siguiente y digo 100 unidades monetarias de recaudo, sin situación de fondos. Recaudo total, 100. Por el lado del gasto, me paro en el gasto. Yo verifiqué que efectivamente entraran los bienes y servicios por 100, que la fiduciaria, el FIA pagó, etcétera. Entonces, ¿cuánto registro yo de compromisos? 100, sin situación de fondos. Obligaciones, ¿cuánto pago? Perdón, ¿cuánto registro? 100. Pagos por 100, sin situación de fondos. ¿Me tiene que quedar algún saldo en caja, en tesorería mía? No. ¿Listo? Por ley sabemos que hay varios impuestos o varias rentas que tienen destinación específica. Ejemplo, las estampillas tienen el 100%, sin perjuicio de que de ese 100% más el 20% que tiene destinación específica para el pasivo pensional y el resto es para el sector. Esto nosotros no necesitamos que ustedes lo registren allá en el FUT, porque nosotros lo sabemos, pero hay entidades que nos están registrando esto. Sin perjuicio de que nosotros no tomamos ese dato, pero eso es un mal reporte. ¿Qué no conocemos de ustedes? Pero hay entidades que por acuerdo han expedido o han dado destinaciones específicas a sus ingresos. Y hay tres maneras de hacerlo. Una, en términos porcentuales del recaudo de la renta. Entonces, acuerdo número 1, autorízase al señor alcalde para destinar el 10% del impuesto predial para el mantenimiento de la malla vial. ¿Cómo debemos registrar entonces la información? Acá mire, el primer ejemplo. En la columna donde dice porcentaje, ponemos un 10%. Y en la siguiente columna, donde pide el valor absoluto, 0. ¿Por qué? Porque ese cálculo lo hacemos nosotros. Hay entidades que cogen y calculan de una vez ahí. Entonces, eso es doble destinación específica. Hay otros acuerdos que no dan destinaciones específicas en términos porcentuales, sino en valores absolutos. Ejemplo, 230.123 unidades monetarias del predial para otro fin. Entonces, en ese caso es 0 en el campo de porcentaje y valor absoluto, el valor que dice el acuerdo. Pero aún así tenemos entidades que tienen destinaciones específicas combinando un porcentaje y un valor absoluto. Ejemplo, 5% de la sobretasa a la gasolina para educación, mejoramiento de la calidad. Y de esa sobretasa a la gasolina, un valor absoluto para mantenimiento de la malla vial. En ese caso tengo que reportar el 5% en la columna que dice porcentaje y al lado siguiente el valor absoluto. No necesariamente este valor representa el 5% del recaudo. Es lo que dice el acuerdo. ¿Ok? Bien.
a veces aparecen las destinaciones específicas en un reporte. Entonces, primer reporte, enero-marzo. Salen las destinaciones específicas dadas por acuerdo. En el segundo reporte, con corte a junio, desaparecen. En el tercer reporte, con corte a septiembre, vuelven y aparecen. Y finalmente, en el cuarto reporte, aparecen unas y otras desaparecen. Entonces, ese reporte es inconsistente. Necesitamos que por favor verifiquen si efectivamente tienen destinaciones específicas dadas por acuerdo para que por favor nos mantengan el dato, y si cambian porque el acuerdo ya terminó su vigencia o porque lo derogaron, pues entonces nos informan, nos dicen sí, ya cambiamos y por eso ya aparece en cero de aquí en adelante. Este que está aquí, diferencias en el SGP entre el valor asignado, el valor girado y el valor ejecutado. Eso es motivo de buena cantidad de los medidas preventivas y o correctivas que les aplican en el decreto 028. Cuando sale el COMPES, en principio les dicen presupueste un valor igual al del año pasado para el SGP y váyase al consejo. Cuando salga el acuerdo, perdón, el COMPES asignando los recursos, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarlo. Y ahí tiene tres opciones. Una, que el valor asignado sea igual al que usted presupuestó. Ahí no hay nada que hacer. Dos, que el valor asignado sea superior al valor que usted le aprobaron en el presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Una adición. Para eso debemos tener facultades del consejo. Y la tercera es, el valor asignado es menor al valor que le presupuestaron. ¿Qué tenemos que hacer? Una reducción. Y eso es propio de la entidad territorial. Ahí sí no tiene que ir al consejo. ¿De acuerdo? Lo mismo con el tema del valor girado. En recaudos a veces tenemos información diferente frente a lo que le asignó allá, le giró el ministerio sectorial. Entonces, por chicanear ahí ponen más plata, ¿no? Ponga lo que es. Y cuando vamos a mirar el valor ejecutado, pues resulta que la suma de los compromisos, cuando uno empieza, bueno, ¿cuántos compromisos adquirió con cargo a esa fuente? 10 contratos, muéstreme los 10 contratos. ¿Cuántos suman los 10 contratos? 100. Y en compromisos ponen 90 o ponen 120. Pues ahí tenemos una inconsistencia en ese reporte. Algo está pasando con esa fuente de financiamiento. Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría no registran en la cuenta respectiva el valor de libre destinación o lo cruzan con el de libre inversión. A veces no presupuestan el valor del 42% que les asignan. Ese valor hay que incorporarlo para aquellos municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. En recursos del balance tenemos un dolor de cabeza. Por un lado, no estamos realizando el proceso de cancelación de reservas. O dos, a veces constituyen la reserva presupuestal y las cuentas por pagar y las incorporan al presupuesto. Ya les hemos comentado en varias oportunidades, no se deben adicionar los valores de las reservas y las cuentas por pagar que han constituido. ¿Ok? Pero cuando una reserva presupuestal que se ha constituido legalmente no se
ejecuta, es decir, no se obliga, ¿qué debemos hacer al año siguiente? O dentro del mismo periodo, si es que se alcanza. La cancelación de la reserva. Ahí tenemos un problema, a veces nos están duplicando el dato. O a veces no cancelan la reserva y esos recursos no los están llevando al presupuesto. Ahora vemos un ejemplo. El 80% del impuesto de vehículos es del departamento y el 20% es de los municipios, donde se registra la dirección del propietario del vehículo. El departamento está registrando solamente el 80%, se debe registrar el 100% en el ingreso. Por el lado del gasto, debe registrar el compromiso de la transferencia a sus municipios por el equivalente al 20%. Pero los municipios cometen un error. Registran ese 20% en ingresos corrientes tributarios en donde dice impuesto de vehículos, cuando existe una cuenta especial en transferencias que se llama 20% del impuesto de vehículos. Eso es una transferencia. Ahora miramos un ejemplo. En la venta de activos es importante que registren, verifiquen si vendieron activos, a quién le vendieron los activos, si era al sector público o al sector privado. Si era al sector público, pues maravilloso. No se deriva de ahí el 15% de aportes al FOMPET. Pero cuando vendemos activos al sector privado, entonces ese valor de venta de activo causa el 15% a favor del ahorro que tienen en el FOMPET. Así haya cubierto el 125% del cálculo actuarial, ¿de acuerdo? Las fuentes de financiamiento erróneas. A veces nos cargan todo a una sola fuente. Claro, el problema del reporte, tiempo del reporte. Debemos utilizar las respectivas fuentes de financiamiento. Porque cuando hacemos el fuentes y usos, vamos a poder saber cuántos recursos efectivamente quedaron en caja por cada una de las fuentes y sus destinaciones específicas, para poderlos utilizar en esa misma forma. La Secretaría, algunos municipios son certificados en educación y en salud. Para esas entidades, el SGP les permite pagar el funcionamiento de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con lo que llamamos el SGP Educación y, en el caso de los municipios, con el SGP Salud. Para eso necesitamos utilizar lo que se llaman las unidades ejecutoras Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Y solamente reportar allí el valor del gasto de funcionamiento que se financia con esa renta, exclusivamente. El resto de lo que es el financiamiento de la Secretaría de Educación o Salud con ingresos corrientes de libre destinación están en administración central. Ya habíamos hablado del gasto sin situación de fondos. Este me parece bien interesante porque cuando tomamos la ejecución presupuestal, sumamos todos los compromisos en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión, en servicio de la deuda, y le restamos los valores de las obligaciones, eso nos tiene que dar ¿qué? Las reservas presupuestales.
Si comparamos ese dato con el acto administrativo de constitución de las reservas presupuestales, está pasando lo siguiente: unos no cuadran, en su gran mayoría. Una minoría sí cuadra, lo hacen perfecto. O sea, yo tengo que constituir las reservas presupuestales con base en la ejecución. Hay entidades que han constituido reservas presupuestales por ahí en el año 2016, 2017, y esa reserva todavía la tiene allá debajo del brazo el secretario de Hacienda antiguo. Y no se ha materializado el contrato, no se ha cumplido. No, es que esa reserva presupuestal es del secretario tal, y hay que meterla dentro de las reservas que tenemos actualmente. Y fuera de eso le ponen un asterisco, y uno les pregunta: ¿y ese asterisco para qué es? No, es que eso es una vigencia expirada. ¿Le llaman vigencia expirada a eso? ¿Ok? Lo mismo la diferencia entre ¿qué? Entre las obligaciones y los pagos. Me tienen que dar las cuentas por pagar. Tenemos una categoría que se llama reservas presupuestales. Esas categorías es para llevar la ejecución de las reservas presupuestales que se constituyeron. Por un lado, requiere el dato de lo que es la fuente de financiamiento, y por el otro lado, las que son de funcionamiento y las que son de inversión. ¿Cuánto constituyó por cada uno de los objetos del gasto? Y cada reporte pide cuánto fue el valor obligado y cuánto el valor pagado. De tal manera que al cierre de la vigencia podamos determinar cuál fue la ejecución de esas reservas. Ahora lo miramos. Esto que está aquí escrito, voy a explicarlo directamente desde un formulario FUT. Bien, entonces voy a explicarles el tema que tenemos acá. Acá tengo el cierre fiscal del año 2018. Si voy a mirar acá, este es el cierre fiscal del año 2018. Me voy a ir a la parte final donde está el déficit o superávit. Cuando yo leo esta línea que estoy aquí resaltando, dice que con el SGP propósito general, lo de libre destinación del 42%, después de descontar las reservas, cuentas por pagar y las otras exigibilidades, a esta entidad le quedó 1.489 millones de pesos de superávit. ¿Ok? Eso fue cantando villancicos en el año 2018. Y que con cargo a los recursos del SGP, perdón, de libre destinación, ingresos corrientes de libre destinación, tenía 7.762 millones de pesos. ¿Ok? Vámonos al FUT ingresos 2019. ¿Dónde deberían aparecer estas dos cifras? En recursos del balance. Vamos a buscar aquí.
Recursos del balance. ¿Okay? Veamos. Recursos del balance SGP, propósito general, libre destinación 42%. Vamos a irnos a recaudo efectivo, ¿sí? Y aparecen 199 millones de pesos. Y con cargo a ingresos corrientes de libre destinación, 1.100. Estos dos suman 2.118 millones de pesos. ¿Entendieron el error? Pero más que calificar un error en el reporte, si nosotros miramos allá en el formulario y decimos, voy a restar a este valor lo que le incorporé del SGP. Me quedaron por fuera 1.290 millones de pesos. Si a este dato le resto el valor que se incorporó, son 5.843 millones de pesos. Es decir, con ingresos corrientes de libre destinación, la entidad no incorporó al presupuesto 6.000, casi 7.000 millones de pesos. Ok, listo. Entonces ahora ustedes son los alcaldes. ¿Qué hacemos con ese funcionario que reportó allá? ¿Estará en la administración? Muy seguramente sí. Muy seguramente no. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer ahí? Verificar si efectivamente el reporte del cierre del 2018 estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. El problema está en, uno, si efectivamente el reporte del año 2018 del cierre fiscal está bien hecho, esta entidad perdió la oportunidad de tener recursos financieros para ejecutarlos en el año 2019. Asumimos de buena fe que eso fue lo que pasó. No asumimos que hubo errores. Todos los recursos que están al cierre de la vigencia en caja para que sean ejecutados o puedan ser ejecutados, hay que incorporarlos al presupuesto. Esperamos que no haya sucedido que se hayan hecho pagos con cargo a esos recursos que quedaron. Aquí en este reporte, impuesto de vehículos, y pone 59 millones de pesos de ingresos totales. Este es un dato que, asumiendo de que están bien los 59 millones de pesos, pero está mal clasificado. ¿Por qué está mal clasificado? Porque este es un ingreso de transferencia, ese debería estar abajo en transferencias. ¿Cuál es la tarea que tenemos entonces? Solicitar la apertura de la categoría ingresos para modificar el reporte. Ya en su ejecución presupuestal ya no puede hacer absolutamente nada, ya quedó eso allá como quedó. Esto significa que este municipio no tiene destinaciones específicas dadas por acuerdo. Seguramente sí tiene, le faltó incorporar ese dato. Si no los tiene, pues
está bien el reporte, pero lo que necesitamos es verifique el dato. Otra observación que tenemos acá, así rápidamente, es la sobretasa bomberil. Por sobretasa bomberil recauda 6 millones de pesos. Lo lógico es que tuviese un gasto de funcionamiento, transferencia al cuerpo de bomberos por igual valor. Nos llamó la atención también otro aspecto, que tiene multas del Código de Policía, tiene sobretasa ambiental y a su vez tiene participación ambiental. Se me perdió. Ayúdenme a buscarlo, por favor. Por acá arriba debe estar. Pillada. Son estas dos. Me llamó la atención por esto, porque tiene participación y tiene sobretasa ambiental. ¿Habrá alguna explicación? Pero los municipios o adoptan sobretasa ambiental, que la pagan directamente los contribuyentes, o le dan una participación ambiental a la corporación autónoma. Luego, por favor, verifiquen que en su municipio no esté pasando esto. Vámonos a gastos de funcionamiento. En gastos de funcionamiento vemos esta situación que está aquí resaltada en amarillo. Primero, utiliza un código VAL, que es de validación, y por obra y gracia le puso a eso fuente de financiamiento, retiro FOMPET para pago de mesadas pensionales. Si nosotros nos vamos a FUD ingresos, por aquí no hay nada de retiros de FOMPET. No aparece nada de retiros de FOMPET. Pero ahí no es donde está el asunto. Esto es simplemente un llamado para que usted por favor verifique a la hora de su reporte. Voy a poner acá en el filtro para que ustedes vean las fuentes de financiamiento que utiliza el municipio. ¿Las vieron? La única fuente, listo, vamos a asumir que eso está bien, que todo el gasto de funcionamiento solamente lo carga a ingresos corrientes de libre destinación. Pero el asunto es el siguiente, por acá tiene sobretasa bomberil. Tiene multas del Código de Policía. Aquí están. ¿Esos valores con qué se financian? Se financian con la sobretasa bomberil, obviamente la sobretasa, el tema del cuerpo de bomberos. Y el de la policía, muy seguramente por allá le tendrán una cuenta de cobro con cargo al 15% del tema de multas, el Código de Policía.
En eso queremos hacer el llamado, doctores, para que ustedes por favor nos ayuden a mejorar el reporte. No es reportar por reportar. Esto distorsiona por completo cualquier análisis. Si nosotros fuéramos a hacer un análisis de ingresos corrientes de libre destinación de este municipio y su financiamiento, pues muy seguramente en una eventualidad donde dijéramos el municipio está incumpliendo porque el gasto de funcionamiento supera los ingresos corrientes de libre destinación, el límite del 80%, ¿qué será lo primero que nos va a decir el municipio? No, yo sí estoy cumpliendo. ¿Por qué? No, es que resulta que en el reporte a mí se me olvidó pasar el valor de las multas de policía al 15%, entonces descuénteme. Y la sobretasa bomberil. Y si tenía saldos de desahorros FOMPET que no los utilicé, entonces pagué mesadas pensionales. Cuando el alcalde de un municipio con estas características le pregunta al secretario, bueno, ¿y dónde tenemos recursos para...? No, ya no tenemos nada de ingresos corrientes de libre destinación. No podemos utilizar lo de la sobretasa bomberil. No podemos utilizar el 15% de... Y todo por un mal reporte. Porque eso es lo que ustedes tienen allá en el sistema de información, eso es lo que les están parametrizando. ¿Ok? ¿Quieren ver más? Vámonos a gastos de inversión. Vamos a hacer un ejercicio para yo saber si mi reporte FUT, cierre fiscal, está bien o no está bien, o por lo menos se aproxima a la realidad. Por un lado tenemos entonces aquí las fuentes que se llaman SGP Educación. El recaudo total de estas fuentes fueron 1.140 millones de pesos en el año. ¿Cuáles son esas fuentes? Uno, el SGP de la vigencia. Dos, el de saldos no ejecutados de vigencias anteriores. Y tres, el de rendimientos financieros. Ustedes me ayudan por favor a ver si fue que yo cometí algún error. ¿Ok? Bien, entonces nos quedamos que esta entidad tenía ingresos por 1.140 millones de pesos. Me voy a gastos de inversión. En gastos de inversión voy a poner las fuentes de financiamiento que se llaman SGP Educación, es decir, las mismas fuentes de ahora. ¿Estamos? Venimos acá a compromisos y sumamos todos los compromisos. Estos compromisos suman 409 millones de pesos. Las obligaciones suman 303 millones de pesos. Los pagos suman 301 millones de pesos. Prestan atención a este 106 que está ahí. La diferencia entre los compromisos y las obligaciones me tiene que dar las reservas presupuestales, 106. La diferencia entre las obligaciones y los pagos me tiene que dar las cuentas por, voy a ponerlas aquí con otro colorcito para que las vean. ¿Saben qué es ese 839?
Aquí está la fórmula. Los ingresos que yo tenía de la vigencia menos los pagos. ¿Eso qué me tiene que dar a mí en la tesorería? Menos el saldo mínimo que yo debo tener en la tesorería. Si yo tenía 1.000 y pico de millones de pesos y pagué tanto, listo, eso debe estar en la tesorería. ¿Quieren ir a ver el de cierre? Vamos a ponerle música de fondo a esto para que suene más suspenso. Recursos de SGP con destinación específica educación. Empezamos. Saldo en caja y bancos, 573. O sea que allá andan enredados 300 unidades monetarias, ¿verdad? Como mínimo. Esta cifra debería ser al menos igual a esta, o muy cercana, para no ir a cometer alguna imprecisión en la revisión. Pero teniendo en cuenta que hay rendimientos financieros que se acumulan en la cuenta, pues debería ser un poquito mayor a 839 millones de pesos. Pero no debería ser menor a 839. En la lógica de la matemática. ¿Ok? Muy seguramente, y pregunto, ¿hay algún embargo de esa fuente? Pero eso puede pasar en nuestro país. En este país puede pasar que hay un embargo y entonces, ¿qué explicaría la diferencia? No nos queremos imaginar la otra situación donde, ¿sí? Ok, asumimos que esto es un mal reporte, simplemente. Pero vuelvo e insisto, no es calificar de bueno o malo el reporte. El problema está en la toma de decisiones del señor alcalde, sus secretarios de despacho, a la hora de ordenar o adquirir un compromiso para el sector. ¿En dónde radica el problema? ¿Para qué se asignan los recursos de calidad educativa? ¿Para qué se asignan? Para infraestructura, ¿qué más? Transporte escolar. Servicios públicos, listo. Luego la invitación es, miremos si efectivamente le estamos entregando los bienes y servicios a la comunidad estudiantil. Si esas instituciones educativas efectivamente están en buenas condiciones. Y mire, parte del problema de no ejecutar el recurso es esto. Vamos a asumir que el reporte está bien. Vamos a seguir haciéndolo. La entidad me dice que no tiene nada en encargos fiduciarios ni en inversiones temporales. Es decir, que al cierre de la vigencia 2019 estaban esos 573 millones de pesos. Y acá viene otro problema de reporte. Esto que se llama aquí recursos de terceros está totalmente vacío. Mi pregunta es, ¿hicieron pagos a contratistas? En diciembre seguramente se hicieron pagos a contratistas, ¿verdad? A proveedores. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos el pago? Retenciones en la fuente, y eso debió haber quedado en la tesorería.
Eso está en el saldo, porque este documento, este formulario lo llenamos con el extracto bancario. Entonces, consideramos que este reporte está incompleto, porque la entidad territorial no está teniendo en cuenta, ¿sí? Y mírelos, por ejemplo, con ingresos corrientes de libre destinación. Hicieron los pagos de la nómina de diciembre. Mi pregunta es, 1, ¿hicieron descuentos de nómina para seguridad social en salud y pensiones? Sí, ahí deben estar. A menos que lo haya pagado en diciembre, son muy eficientes. Pero aún así, también debió haber sido muy eficientes porque en diciembre de una vez le alcanzó el momento para pagar las retenciones en la fuente a la DIAN. Hizo la declaración por anticipado y cerró la alcaldía. Eso no es común en una entidad territorial. Ok, acá nos dice que tiene cheques girados no cobrados por allá para… Vamos a buscar esta. Listo, seguimos. Cuentas por pagar de vigencias anteriores, no tiene. Cuentas por pagar de la vigencia. Me la salté. 1.556.000. ¿Cuánto eran las cuentas por pagar según el reporte? 2.340 y pico. Reservas presupuestales 106. ¿Cuánto eran las reservas presupuestales según la ejecución? 106. Es decir, que esta sí está bien. ¿En dónde está fallando? En cuentas por… Cuando descontamos ese saldo, nos quedan 485, pero según mis cuentas, falta. Y falta porque el valor que yo le estoy rastreando es mayor desde el año anterior, es decir, desde el año 2018, por lo menos asumiendo que no traía más saldos de otros años. ¿Ok? ¿Esto será un pecado o no será pecado? Recursos del crédito. ¿Es un pecado o no es pecado? ¿Es un error? Ah, bueno, sí, mejoremos la cosa. Es un error. ¿Por qué es un error? Se le fue esa cifra ahí, pero vamos a asumir que en otro país existe un saldo de un crédito que fue desembolsado y no lo utilizaron. Con estos 2.312 millones se supone que están financiando un cheque no cobrado por 2.965, es decir, se sobregiró en la misma cuenta donde está el valor del saldo del crédito. O sea, ese es banco de otro país. Por eso lo metieron en cheque no cobrado, porque no lo pudo haber cobrado seguramente. Afortunadamente aparece ahí. Por favor, verifiquen eso. Pero lo que nos llama la atención es que las entidades territoriales no están haciendo la lectura de lo que es la circular 26 de la Procuraduría,
que menciona en relación con las operaciones de crédito público de que éstas se deben desembolsar de acuerdo con el cronograma de pagos de los compromisos que han adquirido con cargo a crédito. Tener un saldo de un crédito allí depositado en la cuenta bancaria simplemente los lleva a que paguen mayores intereses frente a lo que les reconoce el banco. Se supone que tiene unas cuentas por pagar de la vigencia con cargo al crédito y unas reservas presupuestales con cargo al crédito. Voy a borrar este dato de acá. Observen que tiene exigibilidades por 3.621 millones de pesos. No, aquí está tal cual como lo reportó. Préstenme atención. Si ustedes miran, ese dato fue el que la entidad reportó. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo desconté los 2.900 y pico, dentro de estos 3.000 están esos 2.900. ¿Ok? Si yo reformulo acá, las exigibilidades son 600 y acá, al restar el valor del saldo disponible menos las obligaciones y exigibilidades, la entidad debe haber quedado con un saldo en caja de. Esto seguramente sí quedó en la caja, pero aún así el llamado es: no era necesario desembolsar todo el crédito si no iba a hacer todos esos pagos. Y esta es la única cuenta que admite un déficit con reservas presupuestales y cuentas por pagar que se hayan causado. Porque si yo causo la reserva presupuestal sin tener el desembolso del crédito, ahí estoy con un compromiso financiado, un déficit financiado. Lo mismo la cuenta por pagar. Esa es la, digamos, de las excepciones que tiene el análisis. Tenemos entonces, mire, para hacer un buen cierre, uno debe tener la información de cada uno de los procesos que se surten en la administración, más en el área de la hacienda pública. En el proceso de presupuesto encontramos todo lo que son los detalles de los ingresos y los gastos, incluyendo sin situación de fondos y con situación de fondos. Verifique en el proceso de almacén, en el proceso de los supervisores de contrato o los interventores, las actas y resúmenes de liquidación de contratos. Los informes especiales de esos supervisores por varias situaciones. Uno, porque es posible que el contrato haya sido suspendido por orden judicial y ahí tenemos una actuación administrativa. Dos, porque el contratista incumplió el contrato y hay que proceder a hacer efectivas las pólizas. El informe de los bienes y servicios recibidos a satisfacción y los no recibidos a satisfacción. Y las causas por las cuales no se recibieron.
En tesorería tenemos entonces todos los recaudos. Entonces, empodérese de cada una de las extractos bancarios. Por cada cuenta que exista, un extracto bancario. Corte 31 de diciembre. No, que es que yo hago el cierre fiscal con el libro de bancos de la contabilidad. Pues sí, por eso es que aparece recursos de tercero en cero. Allí va a estar el informe detallado de pagos, todo lo que tiene que ver el informe de cuentas por pagar y algo muy fundamental, si existen o no existen embargos en la entidad territorial. En contabilidad vamos a encontrar también una información relacionada con los pasivos y otra cantidad de cuentas que nos permiten mejorar el análisis del cierre fiscal. Recuerde lo siguiente, en una vigencia fiscal, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, yo estoy ejecutando de manera paralela las cuentas por pagar de la vigencia anterior, las reservas presupuestales de la vigencia anterior. Y acá estoy haciendo la ejecución del gasto de la vigencia. ¿Qué hay aquí dentro de esta ejecución? Entonces, estoy ejecutando el gasto de la vigencia. Muy seguramente incorporé en esta ejecución o en ese proyecto de presupuesto, incorporé compromisos u obligaciones de años anteriores que no tenían financiamiento, es decir, el déficit. Pero dentro de esto está todos aquellos compromisos que asumí en años anteriores con cargo a vigencias futuras. Y ya esto no es vigencia futura, esto ya es vigencia actual. ¿Será vigencia futura cuál? La del 2021, 2022, etcétera. ¿Ok? Ya aquí se me volvió vigencia actual. ¿Que el compromiso venía de años anteriores con una vigencia futura? Sí, correcto, está bien. ¿Ok? Recomendación, hagamos el cierre fiscal por fuentes y usos. Es decir, por cada una de las destinaciones que tiene cada una de las rentas, verifique los saldos en tesorería, verifique cuáles eran los recursos que hay ahí de terceros, verifique cuánto está respaldando de cuentas por pagar, verifique cuánto está respaldando de reservas presupuestales y o de compromisos de años anteriores. ¿Cuánto era de rendimientos financieros que estaban incorporados ahí? Para poder uno saber exactamente cuál es el valor que debe adicionar al presupuesto del año siguiente. A veces cometemos el error de hacer, digamos, no es que sea un error, simplemente el tipo de análisis que hacemos no nos sirve. ¿Por qué? Porque resulta que hacemos ingresos totales menos gastos totales. Y eso es un resultado presupuestal. Al ser un resultado presupuestal, pues entonces tengo un neto ahí. Pero como los dineros, las fuentes, están marcados por una destinación específica, pues entonces yo tengo que separar esos resultados. Y con eso entonces tengo yo el resultado fiscal para poder adicionar. Aquí está la información de las personas que nos colaboran en la mesa de ayuda, que nos ayudan en la parte, digamos, técnica del reporte FUT. En la parte conceptual y todo esto, el que se dedica a eso es Harvey. ¿Ok? Horario de atención, lunes a viernes
de 8 de la mañana a 12 del día, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. A veces cuando hay cierre de reporte de información oportuno, entonces ese día a veces nos quedamos hasta un poquito más tarde para ver qué entidades nos consultan. Ojo, recuerden que si una categoría, por ejemplo, voy a modificar la categoría gastos de funcionamiento, es posible que tenga que mirar también las categorías que se relacionan con esa categoría.